Buenas tardes. Nosotros somos Marta Lucía Nieto Robles, de Nutrición y Ciencias de los Alimentos de octavo, y Fernando Adriano Orozco Berto, de Ingeniería en Biotecnología de sexto semestre, de la materia de Género y Cultura de Ibero León. Les vamos a presentar sobre la diversidad sexual y retos en la actualidad. Bueno, la diversidad está presente en todos los aspectos de la vida. Es generadora de acuerdos y desacuerdos, ya que representa uno de los principales conflictos actuales en nuestra sociedad. Tipo de diversidad, ya sea tanto étnica, cultural, religiosa, sexual, implica valores como la solidaridad y el respeto por las diferencias. La diversidad sexual hace referencia a la posibilidad que tiene una persona de vivir su orientación sexual e identidad de género de manera libre y responsable. Pero bueno, antes de introducir bien este tema, hay que introducir unos conceptos básicos, como es que es el sexo biológico, que se refiere a los cuerpos sexuados de las personas, esto es a las características biológicas que son tanto genéticas, hormonales, anatómicas y fisiológicas, a partir de las cuales las personas son clasificadas como hombres o mujeres al nacer. El género, que son las ideas y comportamientos que definen a las mujeres y a los hombres, y es lo que se espera socialmente que cada quien, según la época y el lugar donde vive, y es común que las sociedades impongan de manera arbitraria, desigual e inequitativa las responsabilidades asignadas tanto al hombre y a la mujer, como las actividades que realizan, el acceso y el control de los recursos, y hasta las posibilidades de tomar decisiones respecto de su persona en los distintos escenarios políticos y sociales, como es la comunidad, familia, trabajo o la escuela. Luego tenemos la identidad de género, y los principios de Yogyakarta la definen como la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente profundamente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo que podría o no involucrar la modificación y la apariencia o función corporal a través de tratamientos médicos, quirúrgicos, hormonales o de otra índole. Luego está la expresión de género, que es la manifestación externa del género de una persona. La noción de aquello que constituyen las normas masculinas o femeninas consideradas como correctas y han sido fuentes de abusos contra los derechos humanos de las personas trans que no encajan o se ajustan a estos modelos estereotípicos de lo masculino o lo femenino. Las posturas, las formas de vestir, los gestos, las pautas de lenguaje, el comportamiento y las interacciones sociales y la ausencia de una pareja del sexo opuesto. Todos estos son rasgos que pueden alterar las expectativas del género. Luego tenemos la orientación sexual, que es la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo, o de su mismo género o de más de un género, así como la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas. Luego tenemos los términos cis y trans. ¿Qué es esto? Y bueno, cisgénero se define a las personas cuya identidad de género y sexo asignado al nacer coinciden. Y transgénero es lo contrario. Es lo que define a las personas cuya identidad de género y sexo asignado al nacer no coinciden. Y bueno, para eso se aplica generalmente la palabra trans, que se refiere al término paraguas utilizado para describir las diferentes variantes de la identidad de género, incluyendo aquí a los transexuales, transvestis y entre otras, cuyo denominador común es el sexo asignado al nacer no concuerda con la identidad de género de la persona. Transexual se refiere a la persona que se sienten y coinciden a sí mismas como pertenecientes a un género distinto social y culturalmente se asigna el sexo biológico y optan por una intervención médica. Las personas transgéneros son las personas que no se identifican con su género al nacer. Y bueno, actualmente ya se opta nada más por usar el término trans para no caer en estar clasificando a las personas como transexual o transgénero. También tenemos transvestis, que se refiere a las personas que gustan de presentar un aspecto mediante la utilización de prendas de vestir y actitudes considerados socialmente como propios del género contrario al suyo. Pero bueno, esto poco a poco va cambiando y dependiendo de las épocas, también van teniendo menos aceptación o más aceptación uno. Luego, de las orientaciones sexuales. Está la bisexualidad, que es una orientación sexual en la cual una persona se siente atraída tanto como por hombres o como por mujeres. La homosexualidad, que es la orientación sexual en la que una persona se siente atraída física, emocional o sexual por personas de su propio género. Y el Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que es la CEDAW,
observa una tendencia a reivindicar el uso y referencia de los términos lesbiana para hacer referencia a la homosexualidad femenina y gay para hacer referencia a la homosexualidad masculino-femenina. Luego está la heterosexualidad, que es la orientación sexual en la cual una persona siente atracción física, emocional o sexual por el género opuesto, y la sexualidad, que se puede entender como una falta de interés o deseo sexual, y algunos sugieren que las personas asexuales son individuos que no experimentan atracción sexual, y se estima que representa alrededor de un 1% de la población. Bueno, después tenemos el matrimonio igualitario en México. Y bueno, pues aquí presentamos 19 estados en los cuales 6 fueron por determinación judicial, como ves, Baja California, Jalisco, Chiapas, Puebla, Nuevo León, Aguascalientes. Tenemos a Chihuahua, que fue por decisión propia. Bueno, Quintana Roo nunca tuvo impedimento alguno, él siempre estuvo a favor. Y bueno, en los estados que hubo cambios por legales fue en Ciudad de México, Coahuila, Nayarit, Campeche, Colima, Michoacán, Hidalgo, Baja California Sur, San Luis Potosí, Oaxaca y Morelos. Y pues aquí podemos observar que faltan algunos estados por mencionar y bueno, el principal que es el de nosotros, Guanajuato, este no, para que el matrimonio igualitario se pueda llevar en el estado de Guanajuato, se necesita un amparo para que se pueda llevar a cabo. Bueno, la CIDH y la diversidad sexual. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que es la CIDH, instruyó a los países de Latinoamérica suscrito a la Convención Americana de los Derechos Humanos, la CADH, que reconozcan al matrimonio igualitario dentro de sus territorios. Y en esta se detalló que los países adscritos a la CADH deberán garantizar condiciones de igualdad y partida de derechos, hasta conseguir las soluciones legales definitivas, incluso si éstas encontrasen dificultades institucionales en su camino. Por su parte, en materia de identidades de género, la CIDH aseguró que los estados deben garantizar la rectificación de género de las personas interesadas en ello, para lo que deberán atender las solicitudes expresadas en campos como los registros de sexo, nombre, imagen, documentos de identidad, según lo identifique el solicitante. Además de que el procedimiento para realizar estos reconocimientos deberá ser sencillo, confidencial, expedito y sin la necesidad de que la persona presente pruebas médicas o psicológicas, las cuales se pueden considerar irrazonables o, o considerados como una patología. Bueno, después tenemos los derechos de las personas trans y bueno, pues en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el párrafo quinto de su artículo primero la prohibición de ejecutar cualquier acción que atente contra la dignidad humana o bien que anule o menoscabe los derechos y libertades de las personas, las cuales tengan su origen en prejuicios de género, sexo, las preferencias sexuales, entre otras. La Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, hay leyes antidiscriminatorias disponibles en 30 entidades federativas. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y sus 32 leyes locales, así como la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Bueno, de los asesinatos de personas LGBT por crímenes de odio. Y actualmente la discriminación sigue siendo un problema enorme para todas las personas de la comunidad LGBT, pero hay un mayor peso en esta hacia las personas trans, siendo tal que estadísticamente tiene una esperanza de vida de 35 años. Y esto se da por muchísimos factores, empezando desde el homicidio por el simple hecho de ser trans, también estando altamente expuestos a redes de prostitución, ya que las personas trans tienen muchísimas dificultades para conseguir trabajos. Y aunado a esto, tienen un índice altísimo de suicidios. Y esto debido a la poca aceptación y tanta discriminación que existe de parte de toda nuestra sociedad. Y bueno, aquí se muestra una gráfica de todos los casos que ha habido en un lapso de 5 años, como fecha de corte del 2017. Bueno,
Las mujeres trans en el feminismo. El feminismo como concepto engloba un conjunto de movimientos que a partir de distintas bases teóricas y prácticas luchan por la liberación de todas las mujeres de las estructuras de la opresión a la que están sometidas por su género. Por lo que el feminismo también debería defender a las mujeres trans, ya que son mujeres y tristemente también están expuestas a la opresión del machismo. Bueno, enseguida presentamos las instituciones que defienden los derechos LGBT y tenemos algunas por mencionar. El colectivo Michoacán es diversidad, el CONAPRED, que es el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el COPRED, que es el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el grupo de apoyo a la diversidad sexual en Zacapu, en Guanajuato, contamos con una institución que se llama LGBT Guanajuato. Las acciones voluntarias sobre la educación en México. Tenemos también lo que es la Red por los Derechos Humanos, el Movimiento por la Igualdad en México, el colectivo Voto Incluyente y la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología, de hace. Y bueno, pues podemos concluir que todas las personas tenemos los mismos derechos y nadie debería pasar por alguna discriminación sin importar su etnia, su cultura, su género, su religión, su orientación sexual o bien su expresión. Y todos podemos expresar nuestras ideas, pero eso no nos da derecho a ofender a otros o crear desinformación. El género va mucho más allá de rasgos con los que nacemos. Ser una persona cis o trans no te hace más o menos. Todas las personas y debemos de ser tratados como una, al igual que nosotros debemos tratar a los demás por igual. Ser LGBT más no tiene nada de malo. Habrá muchos retos ya que en nuestra sociedad aún existen muchos prejuicios y estereotipos que causan desinformación, pero siempre habrá más personas que apoyen y comprendan. Bueno, estas son nuestras referencias y muchísimas gracias. Gracias por su atención.